Hermanos, Dios les bendiga en esta hora. Es un gusto poder estar con ustedes. Vamos a realizar una oración en este momento de manera unida ahí en sus hogares o donde estén viendo este mensaje, esta enseñanza. Vamos a hacer una oración de manera unida. Padre Celestial, gracias te damos por la oportunidad que nos permites de una vez más poder escuchar el consejo de tu palabra, poder estar aprendiendo, Padre. Y te pedimos en esta hora, Señor, que quites de nuestra vida distracciones, problemas, angustias, Señor, para que tu palabra pueda llegar a una tierra fértil, Señor, en un corazón que está necesitado de ti, Señor. Ayúdanos, Padre, para que tu Espíritu Santo pueda hacer la obra en nuestra vida y en nuestro corazón. Añade gracia, Padre, a tu palabra y asimismo que sea un alimento para nuestro ser. Te damos las gracias en esta hora. Bendice tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a ir ahí al libro de Santiago. Epístola de Santiago. Vamos a ir ahí al capítulo 1, hermanos. Y vamos a ver lo que nos dice la palabra de nuestro Dios acerca de las pruebas y del gozo que debemos de tener cuando pasamos alguna prueba. Sabemos que la palabra de nuestro Dios, cuando nos habla como parte del cuerpo de Cristo acerca de la necesidad que tenemos de mantenernos firmes a través de las adversidades, a través de las circunstancias, nos habla que lo que vendrá a la vida de los cristianos, a las vidas de las personas que nos hacemos llamar cristianos, ¿sí? A las personas que amamos a Dios, la palabra nos dice que sufriremos aflicción, sufriremos tribulación y pasaremos por un tiempo de prueba. Y aquí Santiago hace mención en el versículo 2 del capítulo 1, empieza realizando un saludo en el versículo 1 y en el versículo 2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo, ¿sí? Cuando Santiago habla acerca de tened por sumo gozo, está diciendo en otras palabras, alégrense, alégrate, dice, cuando os halléis en diversas pruebas, ¿sí? Alégrate, dice aquí Santiago, cuando tengas que enfrentar el tiempo de prueba, ¿sí? ¿Y por qué tenemos que alegrarnos? Dirán muchos, pero ¿cómo me voy a alegrar si la situación es complicada? ¿Cómo voy a tener gozo si estoy enfermo? ¿Cómo voy a estar contento si no sé qué va a pasar el día de mañana? ¿Cómo voy a estar contento si mis planes que yo tenía para estos meses no los he podido hacer? ¿Cómo me voy a alegrar? Pero mira, esa es la diferencia que hay entre una persona que ama a Dios y una persona que no lo ama. La persona que ama a Dios, los que amamos a Dios, sabemos que en medio de todo este problema, a pesar de las aflicciones, a pesar de las pruebas, Dios sigue manteniendo el control de las cosas. A diferencia de una persona que no ama a Dios, una persona que escucha la palabra, que sabe que existe un Dios, pero siempre está renegando de él. Por eso aquí Santiago dice, hermanos míos, alégrense cuando enfrenten la prueba, dice la palabra de nuestro Dios, versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Sí? ¿Y qué vemos que es la paciencia? La paciencia, hermanos, es cuando nosotros como seres humanos padecemos o sufrimos algo y somos capaces de mantener la cordura, ¿sí? Somos capaces de mantenernos firmes en el camino de nuestro Dios. ¿Es fácil ser paciente? No, no es fácil. No es fácil estar en estos momentos, a lo mejor queriendo regresar al templo, a lo mejor queriendo ir a trabajar, queriendo ir a la escuela, queriendo realizar esos proyectos que teníamos y ahorita estar quietos. No es fácil ser paciente. No es fácil ser paciente, hermanos, cuando vemos que los problemas ya están encima de nosotros, cuando vemos que ya se acercan tiempos complicados y Dios nos dice, sé paciente, espera en mí, ¿sí? Vemos aquí Santiago que dice que la prueba de vuestra fe va a producir paciencia. ¿Y por qué la prueba de nuestra fe? ¿Sí? ¿Qué sería el justo? ¿Qué sería el cristiano si su fe no fuera probada? Hermano, ¿qué seríamos si Dios no nos probara? ¿Cómo sabríamos cómo es nuestro nivel espiritual delante de Dios si no tuviéramos pruebas? ¿Sí? Si todo fuera fácil, hermano, si hubiera prosperidad,
si estuviéramos bien de salud, si pudiéramos ir al templo, si tuviéramos un buen trabajo, una casa, un carro, todo felicidad y alegría. No se cumpliría la palabra de nuestro Dios, porque la fe espera, la fe es paciente. Y la fe, hermanos, produce paciencia a través de la prueba. Hermano, yo no sé, o persona que nos estás viendo a través de este medio, yo no sé cuál sea la prueba que estás pasando, ¿sí? Yo no sé el problema que tú estés sufriendo, porque todos tenemos dificultades. No hay un hombre en la tierra que diga, yo no tengo miedo, yo no padezco nada, ¿sí? Todos se preocupan. Los ricos se preocupan por sus inversiones. Los pobres se preocupan por qué harán para trabajar y comer, ¿sí? Todos están preocupados en este mundo. Algunos cristianos se preocupan si serán salvos o no serán salvos, pero no se ocupan de su salvación. Hay otros que mejor prefieren no hacer nada y solo esperar y a ver a dónde nos lleva todo esto. Pero la palabra de nuestro Dios nos dice que es necesario que los que aman a Dios seamos probados. Seamos probados en vuestra fe, porque no es fácil esperar. No es fácil esperar. Hay personas que me dicen, es que yo no puedo esperar. Yo no puedo ser paciente. ¿Cómo me voy a esperar a que Dios conteste mi necesidad si yo ya tengo la ola encima, si yo ya tengo el problema encima? En medio de todo eso, Dios a través de su palabra nos dice, sé paciente y espera en mí. Y dice la palabra de nuestro Dios en el versículo 4 ahí mismo del capítulo 1 de Santiago, mas tenga en la paciencia su obra completa. Hermanos, es incierto el presente, es incierto el futuro, pero ¿sabe una cosa? Dice la palabra de nuestro Dios que la paciencia, dice, tenga la paciencia su obra completa. Si queremos ser salvos, si queremos mantenernos firmes hasta que Cristo venga, o si llegásemos a morir y queremos ir al cielo a la presencia de nuestro Dios con Dios, tenemos que esperar a que su obra sea completa, hermanos, completa. Porque dice, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Tenemos que llegar a esta estatura que dice la palabra de nuestro Dios, perfectos y cabales. Y dice la palabra de nuestro Dios que entonces así el propósito de la prueba en la vida del cristiano habrá sido cumplido. Cuando la palabra de nuestro Dios nos dice en el versículo 6, es importante, hermanos, es bien importante. Yo no sé la petición que tengas tú delante de Dios, ¿sí? Yo no sé por qué tú ores en las mañanas, en las noches, en las madrugadas, pero todos tenemos una petición. Pero dice la palabra de Dios, pero cuando pidas, en el versículo 6, pide con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Si estamos pidiendo y tenemos una necesidad delante de Dios, no dudes, no dudes, ¿sí? Pero hay que pedir con sabiduría. Por eso los versículos anteriores nos habla de la sabiduría. En el versículo 5 nos dice que si estás falto de sabiduría, pídesela a Dios. Y la sabiduría nos va a hacer entender qué pedir y cómo pedir lo que Dios quiere para nuestras vidas. Dios no nos va a dar algo que no es su voluntad, ¿sí? Dios todo lo que nos da es bajo su control y su voluntad para las personas que amamos a Dios, porque a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Yo no sé el tiempo que estés pasando ahorita con todo esto de la enfermedad que estamos viviendo, pero déjame decirte algo. En mi vida yo necesitaba este tiempo. Ahora que están pasando los días, Dios ha tratado en mi vida algunos aspectos que eran necesarios, ¿sí? Y si no hubiera habido este tiempo de recesión, de stand-by, donde todo está detenido, a lo mejor yo nunca me hubiera dado cuenta de esos detalles que me hacían falta corregir. Aprovecha este tiempo, sé paciente, sé sabio y dice que cuando pidas, no pidas dudando. Confía en Dios, dice la palabra de nuestro Dios. No seamos como el mar. Cuando te paras frente al mar y observas las olas del mar, te metes a lo mejor 5 metros. ¿Y cómo se siente? Sientes que te mueve el mar, aunque estás en la arena, pero te mueve el mar. Pasan las olas y te mueve. Inclusive algunas veces llega a revolcarse uno cuando viene la ola del mar. Cuando son playas un poquito más profundas, que uno puede caminar más, aún así, cuando uno llega a una profundidad, el mar te mueve.
Por eso la palabra de nuestro Dios dice, no dudes. No dudes en medio de los problemas, no dudes en medio de la marea, ¿sí? Dice que no seas como esa ola que viene el viento y la mueve, esos problemas y te muevan. No seamos así, hermanos, sino que pidamos con fe. Dice la palabra de nuestro Dios, hermanos, que Dios tiene el control de todo. Es momento de que nosotros tomemos la mano de Dios y sigamos adelante. Nos mantengamos firmes, hermanos. Este tiempo que estamos así, no lo desaproveche. No lo desaproveche, hermano. No se esté quejando, no hay que estarnos quejando. No hay que estar cuestionando por qué Dios permite todo esto. Hay que darle gracias, hermanos. Es bien difícil dar gracias en medio de la prueba y la tribulación, porque nada más a veces quiere uno dar palabras de queja. Pero cuando estamos bajo la voluntad de Dios, hermanos, aún en el problema, aún en la aflicción, aún cuando dan ganas ya de a veces volver atrás, hermanos, porque los problemas son muchos, Dios te dice, da gracias y ten fe. Hermanos, hay que seguir adelante. Hay que tomarnos de la mano de Dios y no desmayar. La palabra de nuestro Dios nos habla aquí en Santiago de fe, de esperanza y de paciencia. Cumplamos la fe esperando, la paciencia también esperando y la confianza en Dios puesta mientras esperamos. Dios nos ama, Dios te ama a ti y Dios me ama a mí. Por eso nos habla, por eso permite esto, para que tú y yo seamos salvos, para que reflexionemos, para que cobremos fuerzas y sigamos adelante. Tengamos fe, seamos pacientes y esperemos en Dios, porque su voluntad será cumplida para los que aman a Dios. Con ellos la voluntad de Dios será cumplida. Si tú quieres ser de ellos, yo te invito a que reflexiones en tu vida, en tu corazón, pero que cuando le pidas a Dios, cuando ores a Dios, pidas con fe. No dudando, no dudando, porque el que duda es movido y llevado por el viento. Vamos a reflexionar, vamos a entender y vamos a orar en esta hora. Padre Celestial, agradecidos estamos contigo, Señor, porque en medio de los problemas y en medio de las dificultades, tú nunca nos has dejado. Tú has dicho que vas a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Señor. Nosotros somos los que te abandonamos. Nosotros somos los que renegamos. Nosotros somos los que volvemos atrás. Pero Santiago decía, hermanos míos, decía Santiago, que la prueba produzca en ustedes paciencia. Y la paciencia asimismo contribuye a hacer crecer nuestra fe. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes, a tener fe, a esperar en ti. Sin ti no podemos hacer nada, Señor. Sin ti vamos a ser movidos por el mar, por los problemas, por el viento, por la angustia, por el temor. Señor, te necesitamos. Necesitamos tu presencia en nuestras vidas, Señor. Te hemos fallado, Señor. Perdónanos, Padre. Ayúdanos. En esta hora, Señor, te pido por todas las personas que están viendo este video, Señor. Tú conoces los problemas, las aflicciones. Cada uno de nosotros tiene problemas y aflicciones diferentes, todos de acuerdo a la medida de nuestra vida y de nuestra fe. Yo te pido que nos ayudes, Señor, que nos sustentes, que nos proveas, Señor, que tengas misericordia, Señor. Padre, acuérdate de nosotros, acuérdate que somos carne y que flaqueamos y que somos débiles, por eso renegamos a veces. Dios, apiádate de tu pueblo, apiádate de tu iglesia, apiádate, Señor, aún de esta nación. Ayúdanos, Señor, para cuando volvamos, volver con ánimo, volver con fuerza. Y mientras estemos en este tiempo de pruebas, Señor, ayúdanos a deleitarnos en ti, a tener un corazón agradecido y un corazón paciente delante de tu presencia. En tus benditas manos está nuestra vida y nuestro corazón, sobre todo nuestro corazón.
Manténlo guardado en tu presencia, Señor. Guárdanos, protégenos y guíanos, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos todas estas cosas para que tu voluntad sea cumplida, Señor. Amén.